tercero de secundaria. Yo soy Jonathan Hernández y hoy nos volvemos a encontrar en Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. ¿Recuerdan, amigas y amigos, cuál era la pregunta que quedó como reto en el programa de la vez pasada? Esa vez dijimos, piensa en aquellas personas que has conocido y que tienen costumbres diferentes a la tuya. Y responde a la siguiente pregunta. ¿De qué manera han influido en tu vida? Disculpen, es que no puedo silenciarlo. Debo llamar a un técnico para que lo arregle. Lo que pasa es que se armó un grupo grande de WhatsApp de mi promoción de colegio. Y hace poco se añadió a un amigo que había estado fuera del país un tiempo y que había perdido contacto con la promoción. Él nació en nuestra linda Amazonía. La cosa es que cuando estábamos en el colegio, le pusieron algunos apodos por sus costumbres y rasgos amazónicos. Nunca le molestó, o al menos eso parecía. El asunto es que ahora que entró al grupo de WhatsApp, él nos ha hecho reflexionar a todos acerca de lo mal que en realidad ella lo hacía sentir, y en la necesidad que tenemos de valorarnos. Creo que eso nos está ayudando a construir vínculos positivos, y el WhatsApp no ha dejado de sonar todo el día. Están llegando muchos mensajes de apoyo de compañeras y compañeros que se están dando cuenta de que la valoración de las características de cada persona es lo que nos ayuda a ser mejores amigos y nos hará más unidos como grupo. El problema ahora es que, como todos están muy felices, no dejan de escribir mensajes. Lo voy a silenciar un rato para leerlo después. Hola, Jonathan. Perdón, Yaremis, justo entró tu llamada y seguro apreté el botón de contestar sin querer. Yo solo quería silenciar un momento el WhatsApp. ¿Y por qué? Perdón, es que solo quería poner al grupo de mi salón en silencio para leer los mensajes después. Ah, por el tema de tu amigo. Sí, vi que lo acabas de contar. Qué bueno que él haya podido expresar su molestia por lo que ocurría en la época escolar y que tus demás compañeras y compañeros hayan sido capaces de darse cuenta de cómo ayuda a crear vínculos basados en la valoración de cada persona. Y ya que estamos con Yaremis visitándonos, nos va a poder ayudar a recordar que, en el programa de la otra vez, se dejó como reto lo siguiente. Pensar en aquellas personas que hemos conocido y que tienen costumbres diferentes a las nuestras. Y responder a la pregunta, ¿de qué manera han influido en nuestras vidas? Sí lo vi y tengo la respuesta escrita en mis apuntes. Como seguro todas y todos en casa la deben tener en sus anotaciones que estarán bien archivadas en sus portafolios de Aprendo en Casa. Así es, pero antes de responder a eso, repasemos brevemente lo que hemos venido trabajando en los programas anteriores. Estamos trabajando el tema de la diversidad cultural. Leímos un texto titulado ¿Qué es la diversidad cultural? Esta lectura giró en torno a 4 ideas. Atentos en casa, por si se les pasó tomar nota de alguna. Idea 1. La diversidad cultural hace referencia a las múltiples culturas existentes en el mundo. Cada cultura tiene una identidad, cuyos elementos básicos son su lengua, su religión y su historia. Idea 2. Existen dos posibles posturas ante el encuentro de dos culturas diferentes. A. Postura de jerarquía, en la que se establece una relación de dominación de una sobre la otra. Y B. Postura de aceptación, en la que se da un proceso de creatividad y mutuo enriquecimiento. Idea 3. La diversidad cultural fue evidente desde los primeros contactos entre los habitantes del incanato y los europeos que llegaron hace 500 años. Y la idea 4. Lo que nos diferencia y nos une como peruanos sirve para alcanzar objetivos comunes. Seguro todas y todos en casa lo recuerdan. Entonces empezamos con la respuesta al reto que ya mencionamos. ¿Qué persona diferente a ti ha influido en tu vida? Bueno, otra vez voy a referirme a mi prima, la que vino hace tiempo a Lima para estudiar. Sus primeros años aquí se hospedó en tu casa, ¿no? Sí, y aprendimos mucho la una de la otra. Hay muchas cosas que mi prima me enseñó sin darse cuenta. No alcanzo a recordar todas, pero hay una que siempre tengo presente. ¿Cuál?
Por ejemplo, ella me enseñó la importancia del trabajo colaborativo. ¿Cómo así? Me acuerdo que cuando teníamos que hacer alguna cosa como cocinar, ella tenía muy presente la idea de que cada una tenía una función específica en la preparación de la comida. Es parte de las costumbres que aprendió en su comunidad. En la preparación de la pachamanca, por ejemplo, toda la familia está involucrada. Cada miembro está muy concentrado en la función que se le ha asignado. Así se logra hacer con eficiencia la comida mientras todos disfrutan del proceso. ¡Qué interesante! No lo sabía. ¿Y así influyó ella en ti? Así es. Gracias a ella, ahora entiendo lo importante que es trabajar de manera colaborativa, no solo en la cocina, sino en otras actividades. En tu caso, ¿qué persona diferente a ti o con otras costumbres ha influido en tu vida? Bueno, recuerdo que mi amigo Wilber, quien como dije es de la selva, cuando estábamos en el colegio me contó sobre la fiesta de San Juan, que se celebra cada 24 de junio. Pero la celebración empieza el día anterior, con las vecinas y vecinos yendo hacia los ríos para purificarse en sus aguas, basados en la idea de que ese día San Juan bendice los ríos y uno se llena de salud, felicidad y buena suerte para todo el año. Más allá de si uno cree o no, aprendí sobre la importancia de cuidar a la naturaleza, ya que no solo es bueno para preservar el medio ambiente, sino para respetar a las personas que la consideran sagrada. Así influyó Wilber en mí. ¡Qué chévere! También voy a referirme a mi vecino, el señor Vilca. Claro que lo recuerdo. ¿Sigues aprendiendo guay, no? Claro, estoy mejorando, creo, pero otro día te muestro. Dame unos días más para mejorar. Bueno, hay una cualidad que quiero resaltar del señor Vilca, la perseverancia. Como sabes, me contó que los primeros años en Lima fueron muy duros, especialmente por el trato discriminatorio que recibía. Sin embargo, eso no significó un obstáculo para él. Al contrario, siguió luchando por los objetivos que se había trazado al venir, sacar adelante a su familia y así lo hizo. ¡Qué linda historia! En nuestros Andes, la perseverancia y el valor de la familia están muy arraigados. ¡Qué increíble la diversidad cultural!, ¿no? Es importante que entendamos que es una característica positiva y no negativa, como se la ha estado considerando. Y para que eso suceda, debemos prepararnos para hacer frente a los tratos discriminatorios que ocurren en nuestra sociedad. Por eso, el reto que se tiene en estas 2 semanas es escribir un artículo de opinión en el que valoraremos la diversidad cultural de nuestro país, ¿cierto? Correcto. La semana pasada leímos un texto para comprender mejor la situación que se presenta en el Perú. Pero mejor veamos cómo estamos en la ruta, cuánto hemos avanzado y lo que nos queda por desarrollar. El texto que leímos la semana pasada fue la primera y segunda parte de ¿qué es la diversidad cultural? Coloqué el visto o check en verde para indicar que ya las trabajamos. Hoy vamos a continuar con la planificación y elaboración de la primera versión de nuestro artículo de opinión. Y en el siguiente programa escribiremos su versión final. Ahora sí, Jonathan, yo ya me voy yendo. Solo quería compartir lo de mi prima contigo y también con todas y todos en casa. Gracias por eso, Yaremis. De nada, nos vemos. Buenas tardes, profesora. Hola, Jonathan. Un gusto tener su compañía y contar con su guía, como siempre. Ya vi lo que está pendiente hacer en el programa de hoy, así que comencemos ya. Debemos planificar y escribir la primera versión de nuestro artículo de opinión. En semanas anteriores hemos estudiado el proceso de planificación de un documento escrito. En casa deben tenerlo en sus portafolios. Pero, ¿qué entendemos por planificar? Es preparar todo lo necesario para escribir, ¿verdad, profesora? Tú lo has dicho. Y ya tenemos lo necesario. En las anotaciones que hicimos respecto a la lectura del texto sobre la diversidad. A partir de esa lectura hice un organizador para ordenar mejor la información. Muéstranos, por favor. No, eso no, perdón. No sé cómo se metió aquí. Ahora sí.
Como sabíamos que la lectura de los programas pasados era un insumo muy importante, extrajimos las ideas más relevantes para que así sea más fácil la escritura de nuestro artículo. En recuadros morados coloqué las ideas principales y en recuadros verdes las ideas que las complementan. Además, he colocado algunas ideas que me han ido surgiendo sobre lo que comprendo del texto y que se relacionan con ello. Leo. ¿Qué es la diversidad cultural? 1. Se refiere a la totalidad de comunidades culturales existentes en el mundo, que poseen identidad y personalidad propias, según los elementos particulares que las definen. ¿Cuáles son estos elementos que la definen? Lengua, historia, religión. Está clarísimo. 2. Existen dos posturas ante el encuentro de dos culturas diferentes. A. Postura de jerarquía. Se establece una relación de dominación de una sobre la otra. Y B. Postura de aceptación. Se da un proceso de creatividad y mutuo enriquecimiento. Es recomendable hacer un organizador en la planificación de la escritura de nuestro documento. Bien, Jonathan. Gracias, profesora. ¿Qué le parece si, antes de continuar, vamos a comerciales? De acuerdo. De paso, aprovecho para leer y escuchar los mensajes de mi grupo de colegio. Me alegra tanto que se esté generando una reflexión profunda alrededor del respeto por las personas y sus características diversas. De acuerdo, Jonathan. A mí también me alegra. ¡Ya regresamos! Regresamos y continuamos con la lectura. Punto 3. La diversidad cultural fue evidente desde los primeros contactos entre comunidades prehispánicas y luego entre estas y los europeos que llegaron con la invasión. ¿Cómo se da? Sincretismo es la asimilación gradual de uno o varios elementos de una cultura, como la religión y la lengua. Respecto a la religión, según el texto, la católica y las religiones indígenas se mezclaron dando origen a una nueva expresión religiosa. Y respecto a las lenguas, en cuanto al léxico se refiere, ocurrieron préstamos de palabras, como es el caso de delivery, tomado del inglés, o calato, que proviene del quechua. ¿Calato es una palabra quechua? Entonces, yo ya hablaba quechua desde que era chiquito, profe. Es una palabra que conocemos todas y todos los peruanos, pero igual te recomendaría llevar clases de quechua. Eso haré, sin duda. Sigo con la lectura del gráfico, y esta es una idea que me surgió a partir del contenido. Cuando un préstamo lingüístico proviene del inglés, se llama anglicismo. Cuando proviene del quechua, se llama quechuismo. Y la última idea. 4. Establecer espacios de diálogo donde se incluya lo que nos diferencia y nos une a fin de alcanzar objetivos comunes. Muy bien. Ahora que ya tenemos el insumo o las ideas más importantes de nuestra lectura, estamos listas y listos para iniciar la planificación de nuestro texto. Recordemos los pasos que debemos seguir. Paso 1. Determinamos el propósito del texto, es decir, ¿para qué estamos escribiendo? Luego, determinamos el tema que vamos a tratar. Después, elegimos el destinatario a quien va a ir dirigido lo que escribiremos. Finalmente, definimos el esquema. Paso 2. Proponemos una lluvia de ideas respecto a lo que podemos escribir sobre el tema. Por ejemplo, todo lo que recordemos sobre la lectura de diversidad y lo discutido en el programa. Paso 3. Ordenamos las ideas de acuerdo al esquema. Aquí pueden ayudarse de sus anotaciones. Paso 4. Empezamos a escribir nuestro borrador o primera versión del artículo de opinión.
A ver si todas y todos en casa y yo estamos en la misma frecuencia. Sobre el paso 1. El propósito de mi texto es persuadir a las personas, de modo que podamos construir relaciones basadas en el respeto, el diálogo y la valoración mutua entre cada una y uno de los ciudadanos de este país, a partir de nuestra diversidad, ¿cierto? Y mi texto tratará justamente sobre el respeto a la diversidad cultural y estaría dirigido a adolescentes, pues me parece necesario convencerlos de que la diversidad cultural se debe respetar y valorar. ¡Excelente! Ahora, antes de empezar con la escritura del borrador, es necesario saber qué es un artículo de opinión y cuál es su estructura. ¿Qué es un artículo de opinión? El artículo de opinión es un género periodístico en el que aparece reflejada la interpretación o mirada que el autor vierte acerca de la información sobre la que escribe. Primera persona. Se refiere a que el artículo debe ser narrado en el pronombre que corresponde a la primera persona singular, que es yo. Por ejemplo, yo creo que la diversidad cultural es un aspecto positivo, ¿no? Correcto. Y creo que son normalmente los periodistas los que escriben artículos de opinión y aparecen como columnas en los diarios. En realidad, cualquier persona puede hacerlo si quiere dar a conocer una determinada postura respecto a algo, para así influir en las acciones de los lectores. Recuerda eso, que es clave. Ahora bien, el artículo está compuesto de ciertos elementos que son convenientes de estudiar. Un artículo está compuesto de 5 partes. 1. Título y autor. Podemos bautizar nuestro artículo con el nombre del tema, si queremos, pero les sugiero que piensen en un título llamativo, que atraiga el interés de nuestros posibles lectores. Abajo del título colocaremos nuestro nombre, o podemos usar un seudónimo también. ¿Puedo ponerme de seudónimo el mejor escritor del mundo mundial? Sí, pero no creo que las lectoras y lectores tomen muy en serio tu artículo. Uy, entonces mejor no, porque quiero concientizar sobre la diversidad cultural. Buena decisión. Parte 2. Entrada. Aquí presentaremos nuestro tema de una manera atractiva. Debe ser breve y muy interesante, y nos servirá para anunciar los detalles a tratar. 3. Información. En esta parte colocaremos los datos necesarios para el desarrollo del tema, así como su ubicación en tiempo y espacio. Por ejemplo, podemos empezar con la idea nuclear. La expresión diversidad cultural se refiere a la totalidad de comunidades existentes en el mundo que poseen identidad propia. Y seguir con esta otra idea. Esta identidad se refiere a su religión, su lengua y su historia. Estas ideas debemos ubicarlas en el tiempo y espacio en el que se realizan, por lo que los ejemplos o situaciones deberían mostrar que los tratos discriminatorios se dan actualmente en nuestra sociedad y ubicar también dónde se dan. Ahora, 4. Desarrollo. Presentaremos aquí nuestra opinión o juicio sobre una determinada idea dando pruebas. Y 5. Conclusión. Aquí cerraremos con un comentario valorativo que retome la idea concreta de la tesis. ¿Podemos ver un modelo de artículo de opinión para tener una idea clara de lo que haremos? Por supuesto. Este es un artículo sobre la seguridad vial. Lo leo, profesora. Luego del accidente de tránsito sucedido hace apenas 48 horas, deseo compartir con los lectores mis más profundos sentimientos al respecto. Nuestras calles se encuentran atestadas de conductores que no conocen las reglas mínimas de tránsito, e inclusive muchos que no poseen la licencia correspondiente para hacer uso de un automóvil.
Es importante entender que un auto es una herramienta, pero también un arma, una muy peligrosa. Es por ello que es necesario que todos los conductores conozcan en su totalidad las normas de tránsito y hayan superado los exámenes necesarios para hacer uso de un vehículo. En mi humilde opinión, no solo los ciudadanos tenemos gran responsabilidad en los accidentes de tránsito que suceden a diario, sino también las autoridades de tránsito. En primer lugar, se deben utilizar los medios necesarios para detectar los delitos producidos en las calles y sancionar a los responsables con las penas correspondientes. Al existir severas medidas, los conductores tendrían mayor cuidado en el respeto de las normas de tránsito. Por consecuencia de ello, habrían menos accidentes. En segundo lugar, se deben implementar políticas públicas destinadas a la disminución del uso de vehículos, los cuales no solo producen accidentes, sino que también contaminan nuestro aire. Esto propiciaría el ejercicio físico y uso de bicicletas, tan beneficioso para nuestra salud mental y cognitiva. Considero elemental el compromiso de todos cuando hablamos de seguridad vial. Sin embargo, creo que gran parte de la responsabilidad recae en nuestras autoridades de tránsito. Por ello, les pido encarecidamente que nos ayuden en esta ardua tarea y tomen cartas en el asunto. Muy bien. Debajo del título Seguridad Vial, podemos ver el nombre de la autora. La entrada, como sabemos, aborda una situación personal interesante. La entrada de tu artículo, Jonathan, podría ser tu experiencia con el trato discriminatorio narrado por los Vilca. En información, debemos colocar los nuevos datos sobre diversidad cultural que se ha recabado. Por ejemplo, ¿qué entendemos por diversidad cultural y por qué debemos valorarla? En desarrollo, colocaremos las ideas acerca de las cuales queremos opinar. Como tenemos 4 ideas, el desarrollo puede estar compuesto por 4 párrafos y la cantidad de ideas y por consiguiente de párrafos. Depende de cada persona, no necesariamente debe ser 4 en nuestro caso. Respecto al contenido de los párrafos, cada persona debe abordar la razón por la que piensa de tal y cual forma. En la conclusión, reforzamos de manera breve las ideas con sus respectivas razones o sustentos. Si en el desarrollo quiero, por ejemplo, colocar solo un par de ideas, ¿estaría bien? Sí, como mencionamos hace un momento, eso depende de lo que el autor finalmente decida analizar. En el artículo que hemos tomado como modelo, la autora desarrolla 2 ideas nada más. Miren todas y todos en casa. Las ideas que desarrolla están resaltadas en negrita. Idea 1. En primer lugar, se debe utilizar los medios necesarios para detectar los delitos producidos en las calles y sancionar a los responsables con las penas correspondientes. Y 2. En segundo lugar, se debe implementar políticas públicas destinadas a la disminución del uso de vehículos, los cuales no solo producen accidentes, sino que también contaminan nuestro aire. Estas ideas son fáciles de identificar porque están antecedidas por marcadores del discurso. En este caso son, en primer lugar y en segundo lugar. Sin embargo, también es un marcador del discurso, ¿verdad? Por ejemplo, podremos haber perdido la batalla. Sin embargo, no hemos perdido la guerra. Exacto. Nos siguen en casa, ¿no? Eso seguro se verá luego en el siguiente programa. Ya voy a poner algunas ideas en mi borrador. ¿Lo vemos juntos? A ver, primero colocaría mi título tentativo, el respeto hacia la diversidad cultural. Luego, mi nombre, por supuesto, Jonathan.
Ya descarté poner de seudónimo el mejor escritor del mundo mundial. Creo que no va. Después, podría empezar con la idea de que la diversidad cultural data de hace muchísimos años, desde antes de la invasión española, incluso entre las primeras comunidades prehispánicas. Ah, y que debido a esa diversidad se originó un intercambio, una fusión, el sincretismo, tanto en lo religioso como en lo lingüístico. Excelente. Es la primera versión del artículo, así que sé libre de escribir como creas conveniente. Muy bien, hoy hemos aprendido a planificar y escribir la primera versión de nuestro artículo de opinión. Recuerden en casa que en este sostendremos una posición positiva respecto a la diversidad para responder a la pregunta: ¿de qué modo podemos construir relaciones basadas en el respeto, el diálogo y la valoración mutua entre cada uno de nosotras y nosotros en este país a partir de nuestra diversidad? Bacán, profesora. No se olvide que aquí van las preguntas de hoy. Hola, soy Stephanie y vengo de la región de Arequipa. ¿Cuánto tiempo debería dedicarle a la planificación de mi texto? No hay una cantidad de tiempo establecido. Eso lo decides tú. La planificación es la base para tu redacción. El tiempo que le dediques será de mucha importancia, ya que toda la información que incluyas será muy útil para comenzar. Soy Nadia y vengo de la región de Lima. ¿Puedo agregarle más partes a la planificación del texto? Puedes hacerlo. Cuanta mayor claridad tengas sobre las partes de tu planificación, mayor será el orden y la calidad de información que brindes en la redacción de tu texto. Hola, me llamo Daisy y soy de la región Lima. ¿Cuándo sé que mi planificación está lista? Estará lista cuando consideres que tienes claridad sobre los asuntos a tratar. Debes concentrarte en las ideas respecto al tema y no otro asunto. Gracias, profesora. Estoy seguro de que nuestras amigas y amigos en casa han comprendido cómo hacer hoy su borrador o primera versión. Me despido. Los veo en un próximo programa. ¡Hasta pronto! Bien, hoy hemos culminado nuestro primer programa de la segunda semana. En el próximo programa debemos terminar la versión final de nuestro artículo de opinión. Nos despedimos dejándote un reto que puedes cumplir con el apoyo de tu familia. Te invitamos a que escribas el primer borrador de tu artículo de opinión, en el que valorarás la diversidad cultural del Perú. Bien, recuerden registrar su trabajo en su cuaderno